Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro tiempo de entrevista. Hoy vamos a hablar del coronavirus, de lo que todo el mundo habla, pero desde otro punto de vista. Vamos a querer poner el foco en esta ocasión en las consecuencias que está teniendo para nosotros mismos, no desde el punto de vista de salud, de estar infectados o no, sino desde el punto de vista psicológico. Para ello nos acompaña en plató Rocío Ranz, psicóloga. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta, ¿nos vamos a morir todos? No, no nos vamos a morir todos. Lo que pasa es que estamos haciendo una interpretación catastrófica ya de la información que nos está llegando. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que intentar hacer es relativizar las cosas e intentar pensar las cosas en porcentajes. Yo creo que es algo que nos podría ayudar mucho a todos. Es lógico que nos sintamos asustados o preocupados por algo nuevo que nos está llegando, que hemos visto cómo se va acercando poco a poco a nosotros, que vemos que cada vez está más cerca, ¿no? De hecho, ya tenemos casos en nuestra ciudad y en nuestra provincia y es normal que sintamos esa situación, pero tenemos que aprender a relativizar las cosas. El hecho de que se diga que tiene un bajo nivel de mortandad, que no es grave en personas que no tengan un tipo de enfermedades ya adquiridas, no hace precisamente que nos relajemos. Es decir, existe como una especie de psicosis generalizada. Pero yo creo que existe una especie de psicosis generalizada porque la información, yo creo que según se está dando, primero se está poniendo el punto lo más peligroso y luego se da el resto de la información. Si yo le estoy contando algo, algo a una persona que le preocupa y primero le doy la información más peligrosa, lo que va a hacer mi cerebro es que se va a poner en una situación de alarma. Cuando mi cerebro está en una situación de alarma, llega un momento que la parte racional se paraliza y es la emoción quien se apodera de todo eso. Entonces, aquí lo que está pasando es que me llega el mensaje de que hay gente que muere, yo pienso que puedo morir y dejo detrás el resto de la información, que es que hay casos que van mejorando, que hay personas que van recibiendo el alta, que en China, que es donde empezó el foco, cada vez van apareciendo menos casos o la incidencia es menor y esa información nuestro cerebro ya no la recibe. Entonces, ¿qué me quedo? Con la información principal, que es, si cojo esta enfermedad, me voy a morir. ¿Reaccionamos así de manera sin darnos cuenta ante cualquier tipo de situación nueva de este carácter? El miedo es una emoción que tenemos y que en muchas situaciones nos salva. Es decir, que yo tenga miedo hace que cuando veo un camión no me tire a la carretera, ¿no? Pero el miedo hay que saber gestionarlo. Es cierto que hay determinadas personas en la población que tienen unos rasgos de personalidad que hacen que sean más susceptibles a este tipo de problemas, pero es algo que está ahí. Entonces, yo sí que creo que es muy importante el cómo accedemos a esa información y cómo la racionalizamos de alguna manera. Vamos a hacer autocrítica, nosotros mismos, los propios medios de comunicación. ¿Qué papel estamos jugando medios de comunicación y redes sociales en una sociedad en la que todo el mundo a golpe de clic puede escribir lo que quiera y absolutamente todo, desde el punto de vista de medios de comunicación y desde el punto de vista de personas en sus casas, todo parece que es verdad, todo parece que no está bajo esa lupa de estar contrastado? Exacto. Yo creo que es muy importante que veamos primero de dónde estamos sacando esa información, ¿no? Y para eso, bueno, hay unos recursos y hay unas personas que están especializadas en todo esto que nos tienen que decir el número de casos que hay, qué es lo que está pasando, cuál es la evolución, pero no lo que dice la vecina fulanita de no sé dónde que he visto en una red social tiene por qué ser real, ¿no? Eso creo que es algo muy importante. Tener claro pues lo que nos están explicando, es decir, cuáles son las medidas de prevención. No podemos controlar ni podemos hacer más de lo que se está haciendo, ¿no? Fuera de esa higiene, de ese lavado y de ser un poco conscientes igual de si estamos cerca de una persona que haya tenido un riesgo por algún motivo o no. Entonces, yo el otro día lo pensaba, ¿no? Tú de repente vas a un centro de salud porque tienes que ir a una revisión, no le tienes que poner una vacuna a un niño y de repente ves a alguien con una mascarilla. Eso automáticamente es un estímulo disparador que hace que las personas sientan un miedo instantáneo y puede que esa persona lleve una mascarilla porque viene de un tratamiento oncológico. Entonces, si empezamos a utilizar determinados mecanismos de prevención cuando no son necesarios, lo único que estamos haciendo es ayudar a que aumente el pánico. Entonces, en ese tipo de cosas sí que tenemos que intentar tener un poco de cuidado, es decir, yo tengo que utilizar una mascarilla si soy una persona de riesgo, si me lo han recomendado, pero no es necesario que ahora mismo todas las personas vayan con unas mascarillas o con unos guantes o unas gafas, ¿no?, que escuchaba el otro día. Evidentemente es un virus, pero no nos podemos proteger contra todo. ¿Esto nos produce miedo? Lógicamente.
¿Cómo gestionamos ese miedo? Que es la gran pregunta. ¿Qué hacemos cuando aumenta nuestro ritmo cardíaco, nuestra cabeza, de repente al ver esa mascarilla pega un clic? Lo primero que tenemos que hacer es intentar racionalizar esa información, es decir, voy a utilizar mi respiración para controlar las respuestas, porque para que os hagáis una idea, yo en mi cerebro le he dado al botoncito del pánico y hay determinadas sustancias en mi organismo que de repente están funcionando y que van a estar un tiempo, no van a desaparecer. Lo que ocurre es que en realidad no estoy en una situación peligrosa, ¿no? Como yo explico muchas veces en consulta, no tengo un león detrás que me va a pegar un mordisco. Estoy sentada en ese centro médico, estoy en mi casa viendo las noticias. Entonces, primero, si yo veo que tengo una respuesta fisiológica muy alta, lo primero que tengo que intentar hacer es, a través de la respiración, incluso bebiendo agua, intentar bajar un poco esa respuesta y luego darme cuenta de qué es lo que está pasando realmente, no de qué pensamiento se ha pasado por mi cabeza. Es decir, yo en mi cabeza puedo transformar esos pensamientos. La información que mi cabeza está recibiendo es real, vale, estoy viendo a una persona con una mascarilla. Que vea a una persona con una mascarilla quiere decir que está infectada por un coronavirus. Que estoy infectado por ese coronavirus quiere decir que me lo va a pegar o me lo va a transmitir. Que me lo pegue o me lo transmite quiere decir que voy a terminar muerto. No, es decir, estamos haciendo una interpretación yéndonos a lo peor. También puedo pensar, bueno, esta persona lleva una mascarilla por otro proceso, o puedo pensar, bueno, me puedo contagiar. Es decir, es una realidad. Todos podemos llegar a coger este virus, pero eso no quiere decir que me vaya a morir. Decía el alcalde de Marchamalo en un mensaje que grabó en YouTube para sus vecinos que tuviéramos mucho cuidado con no estigmatizar a las propias personas que realmente sí están pasando por esa situación o que están en cuarentena y que están en su casa y que se van a recuperar, la inmensa mayoría, por no decir casi todos, porque a veces no somos conscientes, yo creo, del efecto que provocamos en otras personas. La enfermedad, el coronavirus, es algo que nos puede pasar absolutamente a todos, pero igual que nos puede pasar una gripe, un constipado, un cáncer, nadie está libre, no podemos controlar. Yo creo que uno de los problemas principales que tenemos en la sociedad hoy en día es que pensamos que todo tiene que estar bajo nuestras manos, que todo lo podemos controlar y que si yo hago las cosas bien no me va a pasar. Eso es una idea errónea, es una idea distorsionada, que no sirve para nada y que lo único que sí que muchas veces nos genera es mucha angustia, mucha necesidad de control, y esto sí que es el precipitante de muchos otros problemas a nivel emocional. ¿Hay personas más psicológicamente inestables, por así decirlo, que ante estas situaciones lo pueden estar pasando muy mal? Hay personas que tienen más predisposición a esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas maneras de ser, porque a veces tenemos unos rasgos de personalidad que nos disponen a ello. Por ejemplo, nos podemos encontrar con personas con un diagnóstico de hipocondria. La persona que tiene una hipocondria es que tiene una tendencia a pensar que está sufriendo una enfermedad. Esas personas hoy en día es mucho más fácil que ante cualquier síntoma, es decir, yo ahora mismo puedo toser o puedo moquear un poco, un día puedo tener un pico de fiebre, que automáticamente piensen esto es porque yo tengo un coronavirus. Y a partir de ahí se empiezan a generar determinadas respuestas, es decir, voy a empezar a comprobar si los síntomas que tengo son estos, o empiezo a mirar continuamente los recuentos que se dan en la televisión, o llamo al 112, ¿no? Aparecen determinadas respuestas que hacen que todavía esos síntomas aumenten de alguna manera, porque nosotros tenemos la capacidad de que aparezcan determinadas respuestas en nuestro cuerpo. De hecho, también existen las enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que aparecen, que son situaciones reales, es decir, yo puedo ver que un paciente tiene un estómago irritado, un colon irritable, y eso existe, pero el motivo por el que eso ha aparecido es por una respuesta de ansiedad que se ha mantenido durante mucho tiempo y de una manera continuada. Entonces, sí que hay personas que ahora tienen más predisposición a que este tipo de noticias les afecten más. Y la sobreinformación no ayuda. La sobreinformación no ayuda. Yo, de hecho, algo que recomendaría a la gente es que se dosifique. Es decir, no podemos estar todo el día enganchados a la televisión, ni podemos estar pendientes de, empieza el informativo de las 3, o ante cualquier caso o cualquier duda, lo primero que hago es me levanto y miro el recuento que me dan, y cuántas personas, y cuántas... Eso no es una conducta que nos va a ayudar, es decir, que haya 12 casos o que haya 20 casos, a priori no va a cambiar mucho mi día a día. Es decir, lo que yo tengo que hacer es estar dentro de esa rutina, y sobre todo si no soy una persona que esté en una situación de riesgo. Entonces, tengo que darme cuenta de qué información me está haciendo daño. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer es, dentro de lo posible, llevar una vida de la manera más cotidiana y rutinaria como nosotros necesitemos, sin limitar nuestra vida, porque al final va a llegar un momento que si no nos quedaríamos recluidos en casa, ¿no? Es como hay pacientes
no por el coronavirus, ¿no? Pero que tienen otro tipo de trastornos que al final sienten miedo y cuando van pasando por la calle y por un día he tenido un ataque de ansiedad mientras que cenaba, entonces no vuelvo a salir a cenar nunca, no vaya a ser que me dé un ataque de ansiedad, ¿no? Un día conduciendo me dio, no vuelvo a salir. Y al final hay personas que terminan con un trastorno de agorafobia que se llama dentro de su casa y que no salen. Es muy importante que no entremos en ese contagio real del miedo, porque el miedo sí que se contagia. Y esto es algo en lo que tenemos que ser conscientes, es decir, el virus se contagia, pero el miedo también. Entonces yo creo que muchas veces nos estamos olvidando de ese miedo y de esa otra pandemia que estamos generando y en la que todos de alguna manera estamos participando. Como aquí en esta casa lo que queremos es informar y dar consejos útiles que nos valgan para el día a día, 2 pautas o 3 pautas básicas que tenemos que hacer cuando tengamos un pequeño ataque de ansiedad o cuando veamos que estamos perdiendo la noción de la realidad y nos estamos dejando llevar por la vorágine en la que a veces los propios medios de comunicación metemos a la sociedad. Lo primero, respirar. Yo siempre digo que respirar creo que es de las cosas más útiles sin un efecto secundario como nos puede pasar a veces con la medicación. Entonces, respirar, darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Cuando nos cuesta darnos cuenta de qué es lo que está pasando, intentar pensar en porcentajes, en probabilidades y seguir las pautas que nos están dando. Es decir, vamos a lavarnos las manos, vamos a cuidar más esa higiene, pero fuera de eso, poco más al menos en esta situación. Si luego sí que estas personas ven que ese tipo de respuestas se siguen manteniendo, a veces es bueno ver si necesitamos la ayuda de un profesional para que nos ayude a regular todo esto. Y pensar que todo aquello que pensamos influye muchísimo en cómo sentimos y en cómo actuamos. Entonces, a veces lo que yo estoy pensando no es real, o a veces lo que yo estoy pensando está distorsionado, o es catastrofista, que es una de las cosas que yo creo que está pasando aquí principalmente, que el punto se está poniendo en la catástrofe y no en el punto de la luz. Pues vamos a tratar de cambiar nuestra forma de pensar así de a primeras y vamos a poner ese foco en la luz. Muchísimas gracias, Rocío Ranz, psicóloga, por estos pequeños consejos que son pequeñas pautas de comportamiento que nos ayudan a poder manejar mejor cualquier tipo de crisis. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Gracias a ustedes también. Nosotros seguimos muy pendientes de la evolución de la actualidad y tratando siempre de darles buenas y valiosas noticias.